Bienvenido una vez más a este lugar. Gracias por estar ahí. Gracias por estar pendiente, ¿verdad?, de lo que se comparte en este lugar. Gracias por honrarme con tu presencia y por apartar espacio de tu tiempo para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que te doy la bienvenida. Vamos a continuar aquí en manos del alfarero. Como habíamos quedado, estamos ya estos temas que estamos llevando referente a la carta de Tito, ¿verdad?, que es la carta del apóstol Pablo a Tito. Estamos viendo acá estos temas, ¿verdad?, de lo que está concerniente a lo que son las iglesias que están en la isla de Creta, ¿verdad? Recordamos eso, que Tito fue enviado a la isla de Creta, a donde existían varias iglesias, dice ahí la historia bíblica, y ahí es donde él pues llegó a organizar lo que son esas iglesias. Así que estamos ahorita ya con el cuarto tema referente a esta carta y vamos a orar en este momento para que sea Dios el que comparta, ¿verdad?, este mensaje a través de mi persona. Así que vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en este momento, mi Dios, porque tú nos permites una vez más estar aquí ya listos para poder compartir lo que es el mensaje de Dios. El mensaje tuyo, Señor, para aquella persona que se ha dispuesto a bien a escuchar lo que tú tienes para su vida en este día. Te rogamos, mi Dios, que tomes control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que esta palabra pueda llegar, Señor, con toda claridad hacia las personas que lo están escuchando y prepara los corazones de aquellos, Señor, que han dispuesto poder aprender más de ti, que esta semilla, que es tu palabra, pueda generar el fruto para lo cual está siendo enviada en este instante. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, vamos a irnos ya al tema y es procediendo con toda autoridad. Amén. Procediendo con toda autoridad. Yo sé que muchas veces eso de que, bueno, vamos a hablar de la autoridad más a fondo, pero vamos a iniciar ya con lo que es el tema. Vamos a poner procediendo con toda autoridad y quiero que vayas a Tito 2:15. Vamos a poner esta cita base. Tito 2:15 dice de la siguiente manera. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Amén, que nadie te menosprecie. ¿Qué es el consejo que le da el apóstol Pablo aquí a Tito? Le dice primero, enseña. Enseña pues significa compartir un conocimiento nuevo o compartir lo que es, en este caso, lo que está, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios, lo que es en sí Dios mismo, ¿verdad? Lo que ellos conocían de Dios para aquel entonces. Recordemos que la palabra en ese momento quizás no estaba escrita, lo que son las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero todo lo que él les iba enseñando, todo lo que les había doctrinado, ¿verdad? Todo lo que el apóstol Pablo les había doctrinado, todo eso, él tenía que venir y dárselos a conocer a estas personas. Recordamos que son personas recién convertidas, ¿verdad? Tenía que fundamentarle lo que es la palabra de Dios, la sana doctrina, ¿verdad? Es algo nuevo, algo que venía recién, ¿verdad?, convertido, o sea, lo que nosotros llamamos bebés espirituales, ¿verdad? Entonces todo esto, ellos tenían que venir y doctrinar a este tipo de personas, ¿verdad?, que habían recién nacido en el evangelio. Entonces dice, enseña con toda autoridad, enseña con aquella seguridad, ¿verdad?, de lo que se está diciendo, con aquella seguridad de lo que conoces, ¿verdad? Entonces dice ahí, enseña, ¿verdad? Enseña y exhorta, dice. Exhortar es hacer ver el error con palabras o con finalidad de que reflexione. Cuando nosotros estamos exhortando a unas personas, estamos diciéndole el error, le estamos recalcando el error, lo que dice la palabra de Dios. ¿Como para qué? Con la finalidad de que la persona reflexione y diga, ¿es cierto, estoy fallando? ¿O no estoy fallando? ¿Verdad? Para que se pase el escáner, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es exhortar. Aquí le está diciendo el apóstol Pablo, exhorta, enseña y reprende. Reprende lleva mucho más intenso, porque reprender es decir, mira, tienes que dejar ese error, ¿verdad? Ya tienes que venir y señalar el pecado con la finalidad que lo deje. O sea, ya es algo ya más serio. Dice aquí que reprender es corregir, amonestar a una persona. Ya va más intensa la circunstancia, ¿verdad? Es corregir. Es que no solamente te voy a decir el error que estás cometiendo, sino que yo voy a formular los métodos o las estrategias para que cambie, ¿verdad? Para que se corrija.
ya a veces puede hasta implicar una amonestación, es como un castigo. Por ejemplo, cuando un padre de familia le dice a un hijo está desobediente, le da alguna indicación y ese hijo está desobediente, ¿verdad? Cuando se le está diciendo, cuando se le está advirtiendo, lo podemos tomar como ejemplo cuando se le está exhortando. Pero ya cuando se le reprende es cuando ya viene el castigo. Ahí estás reprendiendo a tu hijo cuando ya lo castigas por alguna circunstancia. Estoy dando estos ejemplos para que se comprenda lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a Tito que debe de hacer con la iglesia, con lo que le ha puesto en sus manos. Y es que le dice enseña, exhorta y también reprende. O sea que también hay una corrección, hay un castigo para lo que no se pueda hacer bien dentro de la iglesia. Nosotros conocemos aquello como la disciplina. Cuando decimos una persona está en disciplina es cuando se le ha visto que tiene un error, se le ha llamado la atención y sigue con ello. Hay personas dentro de iglesia, hay muchas iglesias que hacen lo mismo, hay otras que no, ¿verdad? Yo sinceramente no estoy de acuerdo en aquella disciplina donde viene y la persona comete un error y lo sientan en la última banca y que nadie se meta con esa persona y le cortan sus privilegios hasta que la persona corrija su vida. Amén. Ese es un tipo de disciplina que existe dentro de las iglesias. Aunque yo no estoy de acuerdo con ello porque yo creo que cuando una persona comete una falta es cuando más se le debe abrigar y más se le debe instruir para que esa persona no continúe con el error. Porque muchas veces al dejarlo aislado es una mayor facilidad para que el enemigo lo atrape y termine con esa persona, termine con su propósito. Entonces, pero bien, existe tipo de disciplina. Cada iglesia tiene su reglamento de cómo disciplina a sus miembros, ¿verdad? Las personas que se congregan en determinadas iglesias, en las iglesias locales. Entonces, pero él también está diciendo, mira, reprende, corrige, exhorta, ¿verdad? Acá a estas personas. Y le dice con toda autoridad. A mí me llama la atención esto. Le dice con toda autoridad. Recordemos que Tito es un joven, ¿verdad? ¿Y qué pasa a veces cuando las personas adultas se encuentran con jóvenes que tienen autoridad o que les delegan una autoridad? Muchas veces no se quieren someter a ellos porque dicen estos jovencitos que nos van a enseñar o estos jovencitos tengo yo más experiencia que este jovencito. Sí, es muy cierto, pero cuando Dios elige a las personas también tienen autoridad. Y yo quiero hablar de este tipo de autoridades, que hay diferentes tipos de autoridad y está la autoridad que te delega o que te otorga la integridad. Cuando tú vives una vida de integridad, automáticamente tú tienes autoridad. ¿Por qué? Porque no hay nada con qué señalarte. Entonces eso se genera una autoridad de parte de las personas para que puedan seguirte, para que puedan guiarte. Autoridad no es decir, aquí mando yo y usted guarda silencio. Aquí mando yo y usted tiene que hacer lo que yo digo. Aquí mando yo y usted tiene que seguir los lineamientos. Eso no significa tener autoridad. Cuando yo veo una persona que hace eso, a mí digo yo, esta persona no tiene identidad. Para empezar, no tiene identidad porque tiene que obligar a otro a hacer una voluntad. Cuando alguien es obligado, cuando alguien es intimidado, ¿verdad? Para poder obtener algo, esa persona no tiene autoridad. La persona que tiene que amenazar a alguien para tener que tener una acción, esa persona no tiene autoridad. El que tiene autoridad a veces no habla. El que tiene autoridad se le nota, se le percibe. Al que tiene autoridad, una autoridad legítima. Y hay conceptos que te generan autoridad, como lo es la integridad, o llevar una vida íntegra te genera autoridad. La experiencia también te genera autoridad. ¿Qué hace una persona cuando quiere hacer algo en su casa? Por ejemplo, un mueble, por decir así, alguien quiere hacer un mueble. ¿A dónde va a ir esa persona que le hagan un mueble? Va a ir a aquella persona que es carpintero, que se especializa en esa área y que tiene experiencia, porque si quiere que le haga algo bien hecho, va a ir donde una persona que tiene experiencia en hacer los muebles que esa persona necesita. La experiencia te da autoridad, te da confianza de que las personas puedan, como te dijera, da confianza de que las personas puedan seguirte, puedan poner en tus manos, ¿verdad? Esos propósitos, ¿verdad? O esos trabajos, ¿verdad? Que son importantes, esas labores importantes que muchas veces se requieren. Son personas
que tienen esa experiencia para poderlo realizar. Genera también esa confianza. El conocimiento también te da autoridad. La persona que conoce qué hacen los demás, vamos a escuchar al que más sabe. Vamos a escuchar al que más conoce, ¿verdad? Ese también te da autoridad. La gente se somete a la gente que conoce. Se somete a esa persona porque conoce. Cuando alguien va a un lugar y dice, vamos a elegir el guía. Ponen a un guía porque es el que conoce el camino. No ponen a cualquier persona. Y la persona se somete a ese guía. Cuando dice, mire, vamos a irnos por este camino. Ahí va toda la gente por ese camino. Vámonos por otro camino. Vamos a irnos por allá. O sea, la gente se somete a la gente que tiene conocimiento. A la gente que conoce. Eso también te genera autoridad. También está la autoridad delegada, ¿verdad? Que es cuando alguien viene y te dice, ve, mire, esta persona está encargada de tal área y usted tiene que someterse a esta persona y todo. Ahí te deja ya con autoridad de lo que tú puedas expresar, de lo que tú puedas decir. Toda la gente se va a someter a eso que tú digas. Entonces tenemos esta autoridad delegada que en este caso es la que el apóstol Pablo le estaba dando a Tito. Una autoridad delegada porque él lo estaba colocando en ese lugar y le estaba dando autoridad para poder ejercer el ministerio por el cual iba a realizar él en esa isla. Entonces vemos qué importante es esto de la autoridad, ¿verdad? Qué importante es que nosotros tengamos autoridad y no ese legalismo, porque se parecieran pero no son iguales. Legalismo o legalista es aquel que impone. Y la autoridad no impone. La autoridad solamente se establece y la persona la cumple porque está sometido a una persona o está sometido a un reglamento que tiene que cumplir, pero lo hace con agrado porque está conocedor que tiene que someterse y tiene que cumplir, ¿verdad? A lo cual se le está requiriendo. Pero cuando hay una legalidad que usted me obedece o esto lo amenaza, o usted, entonces eso no significa tener autoridad. Amén. Y después le dice, con toda autoridad, dice que nadie te vea, o sea, que dice ahí, con toda autoridad que nadie te menosprecie. Que nadie te menosprecie porque es joven. Y recordemos que para un ministerio no existe la edad. Dios te puede llamar a temprana edad como Dios te puede llamar ya a una persona adulta. A Moisés lo llamó ya de casi 80 años al ministerio, ¿verdad? Y existen personas adultas que Dios los llama por una misión específica, ¿verdad? Entonces no importa la edad en la obra de Dios, no importa a qué edad Dios le llame al ministerio, pero sí importa, ¿verdad? Que nadie menosprecie, ¿verdad? En este caso un joven, ¿verdad? Que dicen que nadie te menosprecie, que nadie te vea de menos, que nadie te minimice, que nadie te haga así como menos importante, porque cuando tú tienes algo que decir de parte de Dios se vuelve interesante todo. Amén. Es por eso que yo estoy aquí hablando de lo que hay que producir. Porque el que produce siempre tiene algo que decir. Siempre tiene algo nuevo, algo diferente que expresar porque está produciendo. Pero el que está copiando y el que está robando y el que está obteniendo de otra gente, entonces cuando ya se acaba el trabajo ya no tiene nada más que hacer. Y queda en ridículo. ¿Por qué? Porque no tiene nada más que hacer, porque no produce. Pero no produce. Entonces, eso es lo importante de producir, ¿verdad? Siempre tienes algo que decir y esa persona siempre te va a buscar. La persona que realmente quiere aprender de Dios siempre va a buscar a aquella persona que sabe. Siempre va a buscar a aquella persona donde siente que le orientan, donde siempre come un pasto fresco. Cuando estamos hablando de un rebaño con un pastor. Amén. Cuando hablamos de un rebaño con un pastor. ¿Por qué hay personas que se van de la iglesia? Te voy a hablar como oveja ahora. Porque yo puedo hablarte como oveja y te puedo hablar como pastor porque también he tenido las dos áreas en mi vida. Te voy a hablar como oveja y es que una persona cuando va a una iglesia, lo que espera es encontrar alivio, encontrar ánimo, encontrar la respuesta que uno necesita para salir del problema. Pero cuando a veces va a la iglesia y encuentra más problemas, encuentra soluciones y a escuchar problemas de otros, y uno sale más cargado de lo que llegó, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando una persona repite y repite lo mismo y repite lo mismo?
o viene y toma un bosquejo de otra persona porque no sabe igual, ¿verdad? Cuando tú vienes y tomas un bosquejo de otra persona, no te sale igual como la persona quien lo originó, ¿verdad? Y entonces no se le siente el sentido, no se le siente el sabor, no se le siente la unción, no se le siente nada. Entonces la persona se seca en su interior, se seca internamente porque el alimento no lo siente agradable, no le siente el gustito. No es como cuando alguien cocina, para ponerte el ejemplo, alguien cocina, los que son cocineros me pueden entender esto, lo que les gusta la cocina, y es que vienen y empiezan a cocinar y le van echando aquel sazoncito muy especial, muy personal de cada quien, de cómo le agrada la comida, le va echando ahí, ¿verdad? Todo lo que son los condimentos y eso que le genera sabor a la comida, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué tal si solamente se hace la comida y no se le echa nada, ni siquiera sal? Vienes y vas la comida toda insípida y todo así, nada de gracia, ¿verdad? Y así no dan deseo de comérselo. Pero cuando aquello tiene sazoncito, ¿verdad? Tiene ahí sus ¿cómo se llama? Sus especies y todo lo que le echan a la comida para que se vea bien y para que se sienta bien el sabor, ¿verdad? A eso da gusto comer, eso da agrado comer cuando algo tiene sabor. Y así es la comida espiritual, cuando es una comida fresca, cuando es una comida que Dios calentito, como decimos nosotros, salido del horno, cuando es algo que Dios nos ha otorgado, cuando lleva revelación, cuando lleva algo diferente. La persona siempre viene y le siente gusto, le siente agrado escuchar un mensaje que tiene algo nuevo, algo diferente que decir, algo que alimenta a la persona, algo que le ayuda a edificar, a construir su vida espiritual, a poner ese ladrillito, ¿verdad? A poner ese fundamento para los nuevos, a poner ese fundamento donde no se pueda caer cuando venga un momento de dificultad. La persona quiere escuchar algo que le ayude a salir de sus problemas, algo que le ayude a avanzar en la vida cristiana, algo que le ayude a madurar espiritualmente. Y es por eso que la gente muchas veces se va de las iglesias y va buscando donde hay pasto fresco, porque esa es una característica de las ovejas. ¿Qué hace un pastor cuando en un lugar ya se secó el pasto? Lo lleva a otro lugar donde está el pasto fresco. Y ese es un ejemplo de lo que los pastores cristianos debemos de hacer con las ovejitas dentro de una iglesia, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí, ¿verdad? Que nadie te menosprecie, que debemos de contribuir con lo que es la palabra de Dios, que hay que entregar lo que Dios realmente genera en nuestras vidas, lo que es lo que Dios nos otorga de una manera nueva, ¿verdad? Siempre cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, siempre hay momentos donde decimos, bueno, esto no lo había entendido así. Siempre hay revelación cuando estás en contacto con el Espíritu Santo, y eso nuevo es lo que se otorga, es lo que hace crecer espiritualmente. Entonces, por eso le decía que no te menosprecie a nadie, Tito. Porque si Dios escogió a Tito, significa que Dios iba a respaldar a Tito. Dios a nadie le pone una responsabilidad en la mano si Él no lo va a apoyar. Por eso hablamos de llamados legítimos. Porque el que es llamado legítimo siempre va a contar con el respaldo de Dios en su vida. Siempre va a contar con el apoyo de Dios en su vida. Siempre va a tener algo que dar. Siempre va a tener algo que poder otorgar, porque es una fuente, ¿verdad? Que está fluyendo, dice así, agua, ¿verdad? Está fluyendo, que significa la palabra de Dios, y que siempre tiene algo que otorgar. Amén. Entonces dice que nada te menosprecie. Ve con toda confianza, ve con toda autoridad, porque el apóstol Pablo se la delegó. Ve con toda autoridad. Y qué diferente es la autenticidad en el ministerio cuando Dios viene, te elige y te envía. Se nota la diferencia. Cuando Dios viene, te elige, te discipula, porque Dios hace eso. Dios te elige, te discipula y luego te envía. Y cuando Él hace eso, significa que estás respaldado por Él, ¿verdad? Y se nota eso. Un ministerio que está respaldado por Dios no fácilmente lo derriban. Es más, no lo derriban, porque están en sus bases bien fundamentadas en lo que es Dios.
no lo derriba. Una persona que ha puesto su confianza en Dios, que ha puesto su vida en Dios, que está bien fundamentado en lo que es Él, no la derriba nadie. Continúa su ministerio como tiene que ser. Y no importa que esté en tormenta, no importa que esté en dificultades, la persona que realmente ha sido llamada legítimamente siempre va a estar avanzando en lo que es la obra de Dios. Amén. Entonces, bien, vamos a continuar acá y vamos a ver dos conceptos aquí que le habla él en este capítulo 2, ¿verdad? Y vemos aquí referente a la autoridad. Lo primero es que para que tengas autoridad, también te da ese permiso, o esa autoridad te permite rechazar lo que es de este mundo. Y y el apóstol le dice esto a Tito, aquí en Tito 2, 11, 12 dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y dice, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Amén. Dice aquí, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. ¿Y cuál es su gracia? Es aquella salvación, es la fe. La gracia, el periodo de gracia, nos permite a nosotros estar en comunión con Dios con toda cercanía. Amén. Porque recordamos, antes no se podía entrar a la presencia de Dios, porque el que entraba con pecado moría instantáneamente cuando estaba en la presencia de Dios. Pero ahora en estos días, después de que Jesús se ofreció en esa cruz, tenemos esa libertad para venir en cualquier momento a la presencia de Dios. Estar en el periodo de la gracia significa que nosotros podemos accesar confiablemente a la presencia de Dios, podemos tener esa comunión íntima con Él, podemos venir y en los momentos que fallamos podemos levantarnos, pedirle perdón a Él. Anteriormente, ¿qué hacía una persona cuando fallaban? La apedreaban. Y la persona instantáneamente moría porque estaba condenada porque faltaba una ley de Moisés. Hoy no, hoy por la gracia, eso no significa libertinaje y que voy a hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y que no va a pasar nada. No, todo pecado, toda desobediencia tiene consecuencias en nuestra vida. Por eso es importante, ¿verdad?, mantener una vida íntegra ante Dios, porque esa ya es nuestra responsabilidad. Dios, Jesús ya hizo todo en esa cruz. Ahora es nuestra responsabilidad tener una vida íntegra, intachable ante los ojos de Dios. Entonces la gracia significa que nosotros reconocemos ese sacrificio y nosotros mismos nos abstenemos para no pecar. Y ese es un beneficio de la gracia, es que nosotros podemos disfrutar de los beneficios que Dios nos otorgó en esa cruz. Porque Él tomó nuestro lugar, en primer lugar la salvación y vida eterna. Y luego todo lo demás que Él vino y ahí derribó todas las maldiciones que existían desde el principio cuando pecó Adán y Eva. Él ahí eliminó todas esas maldiciones, ¿verdad? Porque Él maldijo la tierra, Él maldijo a la mujer con los dolores, Él maldijo el trabajo, pero ahora nosotros trabajamos y podemos ser bendecidos de parte de Dios. Ahora la tierra puede producir porque Dios vino y quitó esa maldición. Ahora la mujer, pues ya siempre existen los dolores, pero imagino que ya hay más ayuda de parte de Dios, ¿verdad? Nos da fuerzas para poder dar a luz, ¿verdad? Pero todas estas cosas Dios cambia, Dios ha cambiado todas esas maldiciones, sobre todo la condenación de nuestras almas, de nuestra vida eterna. Esa condenación Dios la eliminó desde el momento que Él derramó su sangre en esa cruz. Y nosotros gozamos por eso, por su gracia, ¿verdad? Por su salvación a través de la fe. Nosotros gozamos, ¿verdad?, de beneficios que Él otorgó. Entonces, por eso dice, en verdad, dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Lo ha dado a conocer todo lo que Él hizo. Lo cual, dice, trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanales. ¿Qué es impiedad? Impiedad es no atender, ¿verdad?, a la necesidad de otro. Impiedad es venir y que otro está sufriendo y nosotros nos gozamos de su sufrimiento. Impiedad es celebrar el sufrimiento de otro, es no compadecernos ante la desdicha y el dolor de otra persona. Eso es impiedad. Pero dice ahí que a través de que nosotros tenemos el amor de Jesús en nuestras vidas, porque también eso simboliza la gracia, que a través de ella nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y Él es amor.
Y Jesús es amor, no podemos actuar de forma diferente porque andamos el amor de Dios dentro de nuestro corazón. Y cuando estamos en impiedad, estamos haciéndole del dolor a una persona a que sangre más. Amén. Estamos permitiendo que sangre más. Ay, permítame, que no sé por qué me da alergia. Me da alergia a mí. Yo padezco de alergia aquí en mi nariz, ¿verdad? Y por eso usted me ve que me rasco mucho, pero es en ocasiones que me sucede eso. Pues bien, sigamos con esto. Entonces, en piedad es eso, es venir que ver que el otro está sufriendo y nosotros nos gozamos del sufrimiento de otro. Y qué bien que le vaya mal a esa persona porque me cae mal. Y qué bien que esa persona no avance porque no quiero es que no quiero que avance, es que no quiero que me va a quitar mi trabajo, es que no quiero que me va a quitar mi oportunidad. Y me gozo y me deleito en que esa persona sufra, y me gozo y me deleito en que esa persona esté pasando una vida desgraciada, y me gozo. Eso es impiedad. Gozarse del dolor ajeno es impiedad. Y cuando tú tienes el amor de Dios no puedes hacer eso, porque te duele el dolor ajeno. Sientes empatía por la otra persona. Es ahí cuando tú no comprendes por qué hay personas que se levantan a favor de otros. Es ahí porque tú dices, ¿por qué esta persona se levanta a favor de aquello? ¿Por qué esta persona es bien agraciada que hay muchas personas que se levantan a su favor? Es que Dios permite eso. ¿Por qué? Porque vemos a esa gente que ayuda a otros. Hay gente que viene y bendice la vida de otros, si a veces sin conocerlos. Hay gente que dice, voy a donar tanta cantidad para alguien que tenga necesidad. Y tienen esa costumbre de ayudar a otros y bendecir a otros porque Dios se los ha puesto en su corazón a hacerlo, ¿verdad? Son personas que no tienen a Dios. Muchas veces hay personas que no conocen a Dios, que no lo han recibido en su corazón, que sí han escuchado hablar de Él, pero son personas que Dios viene y aún así les pone en su corazón el anhelo de ayudar a otros. Son personas piadosas. Son personas que se duelen del dolor ajeno. Y son personas por las cuales también van a recibir el favor de Dios en sus vidas. Porque están honrando y están haciendo un favor a una persona que no les puede devolver ese favor. Y hoy he hablado siempre de esto, que bendecir a una persona es realmente una bendición. De una persona a otra es a bendecir a aquel que no me puede corresponder ese favor. Y que no voy a esperar nada a cambio. Y que no voy a querer que esa persona sea como mi esclavo, ¿verdad? Porque entonces no es ayuda. Yo siempre he dicho esto. Cuando alguien tiene que ayudar a una persona, o siente su corazón a una persona, qué bendición es ayudar a aquella que sabes que no te va a responder, que no te va a dar nada a cambio. Que simplemente tú lo haces porque sientes tu corazón a ayudarle a aquella persona de cualquier manera que lo puedas hacer. Quiero decirte que todo eso te va a recompensar Dios en tu vida. Todo eso, porque nadie nació para ser esclavo en esta época, ni nadie nació para estar ahí como que títere de otra gente. No, las personas se agradece, ¿verdad? Hay muchas personas que se han levantado en mi ayuda en diferentes ocasiones y yo les agradezco muchísimo esa ayuda. ¿Verdad? Les agradezco ayudas que han tenido mi familia. Yo les agradezco esto. Personas que muchas veces sin saber, sin conocer, han ayudado a mi vida. Yo les agradezco, pero eso no significa que alguien va a tener que estar ahí, va sometido bajo la voluntad de otro que ni siquiera sabemos, ¿verdad? Entonces yo digo, yo agradezco a las personas que me ayudan siempre y sé que Dios les va a bendecir porque Dios me ha dicho a mí, bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. ¿Verdad? Y también me ha dicho en su palabra, dice, ¿verdad? Y Él me lo ha traído a mi memoria siempre, que todo aquel que, dice, al que al pobre da, a Dios presta y Él pagará. O sea, la persona que ayuda, la persona que es piadosa, siempre cuando esté en dificultades, siempre va a tener una respuesta. Son aquellas personas que ayudan a los demás, pero cuando esa persona tiene necesidad, siempre encuentra una puerta abierta para salir de sus circunstancias. ¿Por qué? Porque cosecha lo que sembró. Cosechó, o sea, sembró ayuda porque se compadeció por el dolor ajeno, sembró ayuda de cualquier manera. Cuando esa persona necesita ayuda, se le van a abrir las puertas porque Dios va a responder a eso. Sembró algo correcto y eso es lo que se le va a devolver a su vida cuando esa persona lo necesite.
Amén. Y esa es la bendición de poder ayudar a nuestro prójimo sin necesidad de recibir algo a cambio, sin querer recibir nada a cambio. Entonces dice aquí que el amor de Dios nos ayuda a ser personas que tenemos esa piedad por los demás. Y además dice que somos personas que rechazamos las pasiones mundanales. Y aquí quiero hacer énfasis en esto. La iglesia no puede estar operando con cosas del mundo. No es aceptable que la iglesia venga y retome artículos o acciones o cosas que se hacen en el mundo, hábitos del mundo. ¿Qué pasó con Jericó? Cuando fueron a conquistar a Jericó, ¿qué fue lo que pasó con esta persona que vino y tomó un manto babilónico? Cuando dijo nuestro Señor que no podían tocar nada de Jericó, que todo lo que era de Jericó estaba consagrado para Dios. Y sin embargo, una persona tomó un manto babilónico y por eso hubo una maldición en el pueblo, ¿verdad? Y ahí vas a leer tú la historia, ahí capítulo 6, 7 parece que está, 6 y 7, por ahí está eso, ¿verdad? Donde se expresa que alguien tomó un manto babilónico y lo metió en el campamento de Israel y trajo juicio de parte de Dios. Murieron muchas personas en esa ocasión. Y eso es un ejemplo de que nosotros, la iglesia, no podemos tomar circunstancias del mundo para introducirlos en la iglesia. Nuestro Dios es suficiente, el Espíritu Santo es suficiente. Él es el que nos guía, Él es el que nos orienta. El Espíritu Santo nos da estrategia en la batalla. El Espíritu Santo nos guía en todo momento de confusión. El Espíritu Santo nos enseña, nos dice así la palabra de Dios. Dice que viene el Consolador, que viene el que nos enseña, que viene el que nos guía, que viene el que nos instruye, el que nos recuerda lo que Jesús dijo y el que nos enseña lo que está mencionándose en el cielo, ¿verdad? Que es lo que Él nos revela todo ello. Entonces, ¿por qué vamos a necesitar del mundo? Y eso aquí vamos a entrar en ello porque Dios muchas veces está enojado con actitudes incorrectas que se dan dentro de una iglesia que no se deben de dar. A veces, y lo voy a decir claro aquí, yo nunca he tenido que tener una actitud inmoral para que Dios me bendiga. Yo no he tenido que hacer una acción inmoral que dé a conocer que es una acción inmoral para obtener una bendición de parte de Dios. Entonces, ¿por qué la iglesia lo tiene que hacer? Sin embargo, yo he podido ver eso. Yo he visto eso y con la autoridad que Dios me da de poder decirle a la iglesia esto, porque Él me ha dicho que la iglesia tiene que estarse preparada. ¿Cuál es mi propósito principal? Y lo quiero yo aquí recalcar. No me gusta decirlo tanto, porque no soy de las que digo, el Señor dice que soy esto. No, yo soy de las que hago. Entonces yo te digo esto, el Señor me ha dicho a mí, prepárame la iglesia para mi venida. ¿Y cómo va a estar una iglesia lista para el Señor si está anhelando y deseándolo del mundo, dando a conocer actitudes inmorales para poder obtener una bendición que no es de Dios? ¿Ok? Una bendición que no es de Dios. La iglesia tiene sus propias bendiciones que vienen de parte de Dios. La iglesia no se puede contaminar con actitudes del mundo, porque dice aquí esto. Dice, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar. Nos enseña a rechazar. Nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanales. Y cuando dice pasiones mundanales significa todo lo concerniente al mundo que no se apega a lo que somos nosotros los hijos de Dios. Amén. Todo eso no lo permite Dios. Venimos hasta la historia de lo que es la iglesia. Vemos cómo Dios es con su pueblo Israel. Cómo ha venido, cuántos en el desierto, cuántos murieron en el desierto porque no se apegaban a la voluntad de Dios. Vemos a las personas allá con lo primero cuando vienen y hacen esa rebelión de Coré. Cuando vienen y adoran al ídolo. Esa fue la primera, cuando adoran al ídolo, al becerro que hicieron y empiezan a adorar.
que tuvo que venir Moisés y bajar y hasta quebró las tablas porque se molestó. Y viene y dijo, el que es santo y el que está conmigo, véngase acá. Y el que es del becerro, pues váyase allá a adorar a otro Dios. Tuvieron que hacer una división ahí. Porque, y murieron todas esas personas que se levantaron a adorar ese becerro. Ahí murieron los primeros. Luego murieron los que vinieron y hicieron una rebelión contra el líder. Porque no estaban de acuerdo contra el líder. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios eligió a Moisés. ¿Y por qué Dios eligió a Aarón? ¿Por qué? ¿Por qué no nos eligió a nosotros? Y así como se pone mucha gente ahorita. ¿Por qué esa persona tiene que ser? Si esa persona no está cualificada. Si esa persona no está calificada. ¿Por qué esa persona tiene que ser? Es que no podemos meternos nosotros en los designios de Dios. Dios sabe por qué. Y yo siempre he dicho esto. Nadie te conoce mejor que aquel que te hizo. Que es nuestro Dios. Él sabe de qué eres capaz y de qué no eres capaz. Él conoce cuáles son tus lineamientos. Él conoce cuál es tu equipamiento. Él te conoce perfectamente cuáles son tus límites. Él conoce todo eso de ti porque Él te hizo. Amén. La gente solo ve la apariencia. Pero Dios te conoce perfectamente de qué eres capaz y por eso Él te elige para ciertas acciones en la vida, para ciertas asignaciones importantes. Y muchas veces la gente dice, ¿y por qué escogieron a esa persona? Porque la gente siempre se va por lo que ve afuera. Pero Dios no, Dios ve porque Él sabe de qué eres capaz. Como le dijo a Gedeón, ¿verdad? Hombre forzado y valiente. Y él ni siquiera había ido a una batalla, pero es que Dios ya le estaba llamando por lo que iba a hacer en su futuro. Y es así contigo y conmigo. Dios nos llama por lo que somos en el futuro, no por lo que nos vemos ahorita. Si mientras nosotros no aceptamos un reto, si mientras no pasamos una dificultad, no nos damos cuenta de que somos capaces. ¿No es cierto que cuando vienen los procesos es que nos damos cuenta de que somos capaces, que vamos sacando las herramientas de nuestro equipaje y vamos diciendo, yo no sabía que podía hacer eso, yo no sabía que podía actuar valientemente, yo no sabía que tenía tanta fuerza, yo no sabía que estaba así, tantas cosas, habilidades que podemos hacer, que no nos damos cuenta porque no ha llegado el momento en que las necesitamos. La herramienta mientras está ahí dentro de ese equipaje, no nos damos cuenta para qué sirve. Pero cuando ya tenemos que utilizar esa herramienta y la sacamos de ese equipaje, entonces nos damos cuenta de que somos capaces. Amén. Entonces por eso vemos aquí, dice, nosotros no necesitamos del mundo. Necesitamos de lo que Dios nos otorga, a menos que Dios te diga, mira, entra en posesión de esto porque te lo he entregado. Ay, ahí cambia. Cuando Él dice, mira, te he entregado esto en tus manos, ay, ahí cambia. Ya, ahí cambia porque todo lo que yo siempre tengo este concepto y lo comparto contigo. Lo que Dios pone en mis manos, yo tengo autoridad sobre ello. Yo tengo este lápiz aquí en mi mano y yo lo utilizo a mi manera, porque está en mi posesión. Pero si este bolígrafo yo lo dejo ahí está. Yo no puedo hacer nada con ese bolígrafo porque ahí está. ¿Verdad? No me lo han entregado a mí, ahí está. Pero si el Señor me dice, mira, yo te he entregado este bolígrafo, entonces, pues yo lo agarro, soy yo la autoridad de esto. Soy yo la autoridad de lo que Dios otorga a mi mano. Yo soy la autoridad de lo que Dios pone en mi mano, porque está bajo mi dominio. ¿Ya? Sea la autoridad, estamos hablando de autoridad, que la autoridad ejerza o no ejerza bien su autoridad, ese es el problema de esa persona. ¿Por qué? Porque algún día vamos a estar frente a Dios y cada quien va a dar cuentas de sus palabras y de sus acciones a nuestro Dios, de cómo fue que operamos con los dones y talentos que Él asignó a nuestra vida. Todos vamos a dar cuentas ante Dios. Pero nuestro deber es venir, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios. Entonces dice aquí, no necesitamos lo del mundo. Cuando es Dios quien viene y nos otorga lo que nosotros necesitamos para poder avanzar. Dice aquí, ¿verdad? Bien claro lo está diciendo aquí a Tito. Nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanales. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. 3 componentes. Justicia ya sabemos que es respetar el derecho ajeno.
Yo no tengo que meter en tu vida, como siempre digo. No estoy de acuerdo con lo que haces, no estoy de acuerdo con lo que dices, no estoy de acuerdo con lo que piensas, pero ese eres tú y yo te respeto. Amén. Eso es ser justicia. Yo te respeto, aunque no estoy de acuerdo con lo que haces, que no estoy de acuerdo con lo que piensas, aunque no estoy de acuerdo, yo te respeto, porque es tu, no estoy de acuerdo con cómo te opinas o cómo te expresas de algo, pero yo te respeto tu opinión. Y ese es tu derecho, esa es tu bendición. Yo respeto tu bendición, porque eso es lo tuyo, no es lo mío. Lo que es tuyo te va a facilitarse a ti. Amén. Lo que es tuyo se te va a facilitar a ti. Y lo que es mío funciona en lo que soy yo. Amén. Por eso es que siempre digo en mis oraciones, Señor, yo no quiero lo que no es mío, porque es de alguien más. Es complicarme la vida, es como querer forzar algo que encaje, ¿verdad? Así como los juegos esos de ensamble, ¿verdad? Que yo estoy luchando con una pieza que no es la correcta, que esté ensamblándose donde yo quiero que esté, pero es que no es esa pieza correcta allí. Pero cuando es la pieza correcta de ese juego de ensamble, no tengo que presionarlo, solamente lo coloco y ya ensambló. ¿Por qué? Porque esa es la pieza que corresponde ahí. Similar es la bendición que Dios te otorga a ti. No tienes que hacer ni el mínimo esfuerzo, no, que todo funciona, todo va caminando, no hay que estar con molestia, no hay que estar ahí como que presionando que funcionan las cosas, todo va avanzando. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Pero cuando no es la voluntad de Dios, te estás amargando, te estás complicando porque quieres ensamblar algo donde no corresponde, y es por eso que yo digo, no quiero lo que no es mío. Amén. Porque es pérdida de tiempo, pérdida de mis emociones, es pérdida es pérdida de todo. Estar luchando que algo que no sea mío encaje en lo que soy yo. Entonces, por eso le digo en mis oraciones, Señor, lo que no es mío, apártalo de mí, llévatelo a donde corresponde. Y lo que es mío, sí lo recibo, porque sí va a funcionar conmigo. Amén. Entonces dice aquí, justicia, piedad, ya hablamos de la piedad, ¿verdad? No te duele el dolor ajeno, ayudas a las personas. Y dice al final, dominio propio. ¿Me conviene eso? ¿Realmente me va a ayudar en mi vida espiritual? ¿Realmente eso que se me está presentando no me va a servir de obstáculo para lo que Dios ha dicho de mí? Porque jamás Dios te va a decir que dejes lo que estás haciendo por algo distinto que no tiene nada que ver con la bendición, con lo que Dios. Lo que es el propósito de Dios, o sea, en tu vida, eso es hasta que tú mueras. El propósito de Dios en mi vida es hasta que yo muera. Lo que viene en mi vida tiene que sujetarse, tiene que ambientarse a lo que soy yo. Porque si no se ambienta a lo que soy yo, entonces significa no es mío. ¿Te estás escuchando esto? Porque no todo me conviene, es el apóstol Pablo. Todo me es lícito, no me pueden gustar tantas cosas. Pero de todas esas cosas, ¿qué cosas son las que me van a llegar a progresar? ¿Qué cosas son las que me van a llevar a cumplimiento de mi propósito? ¿Cuál es lo que realmente me conviene para poder realizar lo que Dios ha dicho acerca de mi vida? Todo va acorde a lo que Dios ha destinado en mi vida que debo de ser. No me salgo de ahí, todo está ahí dentro de lo que es la voluntad de Dios. Todo lo que puede ser externo tiene que adecuarse a lo que yo soy. Si no se adecua, si no tiene esa sintonía, entonces no me conviene. Por eso dice aquí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. Hay muchas cosas que podemos ver, hay muchos factores de este mundo que nos podrían hasta como sorprender, pero no todo se adapta a lo que somos nosotros en Dios. Y por eso tenemos que tener ese dominio propio, en querer aceptar lo que realmente sí funciona y en poner dominio propio en que no. En tener dominio propio en aquella tentación, porque a veces vienen tentaciones que solo vienen con la finalidad de hacernos caer, de hacernos resbalar, de destruirnos. ¿Qué hace un hijo de Dios destruido? Una persona que cayó en una tentación, se levantó, pero ya no es lo mismo. Discúlpame, pero ya no es lo mismo. Ok, caíste en una tentación, fornicaste. Te levantaste y pediste perdón a Dios, sí, pero eso siempre te va a seguir.
Te va a seguir aquella situación, Dios mío, no me pude contener, Dios mío, forniqué, ¿verdad? No es como que tengamos esa integridad. No es como que te sientas orgulloso de que viste la tentación, pero no caíste. Esa es una satisfacción que te puedes sentir, te lo digo, que es una satisfacción tan grande que tú puedes sentir cuando has sido tentado y tú realmente dijiste, ay, gracias a Dios, no caí en la tentación. Hay una satisfacción tan grande que se siente en eso, en mantener esa integridad a Dios, aunque te digan que estás desfasado, que estás cuadriculado, que estás ahí. Es mejor que te digan que eres una sor, ¿verdad? Que eres una monja, ok. Mejor que te digan monja, si eres señorita, señora. Mejor que te digan monja por querer mantener una integridad intachable ante Dios. Porque si gustas de las bendiciones de Dios, ahí te va a traer el sacerdote, el Señor que tú necesitas. Amén. Para cumplir la voluntad de Dios como debe de ser. Amén. Así que yo mejor prefiero que a alguien le digan así y no que digan, esa cayó, es una fornicaria. Esa es una adúltera. Qué tremendo eso, ¿verdad? Mejor mantener una integridad. Por eso dice ahí, hay que respetar. Hay que tener ese dominio propio. Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. O sea que no es por nuestro propio espíritu, es porque somos portadores del Espíritu Santo que podemos tener ese dominio propio de no caer en la tentación, de decirle no a lo que no nos conviene, de decirle no a aquello que no nos funciona, aquello que no nos edifica, aquello que viene con la finalidad de destruirnos. ¿Y cómo tú lo detectas? Bueno, dice que la bendición de Dios es la que produce, ¿qué? La bendición de Dios es la que enriquece. Significa te ayuda a crecer. Significa que lo que tú ves te ayuda en cualquier área de tu vida a avanzar, a progresar, a crecer. Eso es de Dios. Lo que tú sientes que te ayuda a crecer. Y no solamente eso, sino que te produce felicidad. Porque el hecho que estás creciendo te hace sentirte a ti como completo. Te hace sentirte que estás avanzando. Te hace sentir feliz porque estás avanzando en tu proyecto, avanzando en lo que realmente estás destinado a avanzar, ¿verdad? Entonces, toda la bendición de Dios dice que es la que enriquece y produce gozo con ella. Te sientes feliz de que estás creciendo, te sientes feliz de que estás poniéndole otro ladrillito más a lo que eres tú, ¿verdad? Así es que eso es importante. Ahora vamos al otro punto y aquí rápido que el tiempo nos va pasando. Que hay que ser ejemplo, le dice a Tito, tienes que ser ejemplo, es aquel que cumple la palabra de Dios, no es solamente que la dice, sino que la cumple, y eso lo vemos en Timoteo 2, 7, 8. Timoteo 2, 7, 8 le dice, con tus buenas obras, dales tú mismo el ejemplo de todo, imagínate, con tus buenas obras, dales tú el ejemplo de todo, ¿verdad? Y luego le dice, cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Dos componentes. Integridad y seriedad y con un mensaje sano, intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Cuando dice ahí, dice, enseña cómo debe de enseñar, con integridad, significa que no tiene nada de que le señale. Una persona íntegra que tiene su vida limpia puede ponerse en pie a hablar de cualquier tema. ¿Puede hablar de fornicación? No estamos fornicando, tranquilo. ¿Puede hablar de adulterio? No estoy adulterando, tranquilo. No pueden señalarme. No pueden señalarme de ladrón. No pueden señalarme de homicida porque nunca ni sé utilizar un arma, ¿verdad? No pueden señalarme de homicida, no pueden señalarme de ladrón, no pueden señalarme de cualquier otro tipo de borracha porque no he tomado nunca. Entonces, no me pueden señalar de esos tipos de cosas. Y esa persona que es íntegra, que no le pueden señalar nada de eso, da un mensaje a la persona con integridad y con autoridad. Porque ya dijimos, ser íntegro te da autoridad para poder hablar. Porque es algo que tú no haces. Y eso te da automáticamente autoridad para poder hablar acerca del tema. Amén. Entonces dice, predica con integridad. Que no tengan por qué señalarte.
Vamos a hablar de drogadicción. Sí, pero es que mira, se está hablando de drogadicción y está endrogándose. Es que mira, está hablando de respetar al prójimo, pero mira cómo es. Es que mira, o sea, que no haya nada que se nos señale. Mira qué reto es este. Porque este es el reto para que todos los que predicamos la palabra de Dios, hablemos de lo que hablemos realmente. Demos muestras que así es. Hay temas donde no tenemos autoridad, donde mejor no nos metamos en ellos. Amén. Pero cuando ahí tenemos aquí, dice, integridad, dice, es el que no tiene nada de que le señale. Y además le dice con toda seriedad, ¿por qué? Porque la palabra de Dios se respeta. Es aquel que le da a respetar la palabra de Dios con toda seriedad, con toda devoción, con todo respeto. No estar haciendo charlatanerías dentro del mensaje, hablando cosas incoherentes o hablando cosas de doble sentido. Ni permitiendo dentro del mensaje que se entienda aspectos obscenos, sino que la palabra de Dios es santa. Y así como es santa, así se debe de presentar con toda santidad, con toda seriedad. Porque dice también, dice que el mensaje, esto estamos hablando en cuanto a su conducta, que debe ser íntegro y serio para compartir la palabra de Dios. Le dice, tienes que ser íntegro y tienes que ser serio, dar a respetar la palabra de Dios cuando compartas el evangelio. Y además le dice el mensaje cómo debe ser un mensaje sano, un mensaje que no lleve doble sentido, un mensaje que no tenga adulteración, un mensaje que no ande buscando tus propios intereses y tus propios beneficios. Ay, que vienes aquí, dice, bueno, un mensaje intachable. Dice, voy a leer de esto, pero ay, no, de esto no comparto, porque si comparto de esto, se me va el que me otorga más dinero. Se me va a ir el que pone los sobres que tienen buenos diezmos. No, este tiene este pecado, no lo voy a decir, porque entonces soy de la iglesia y voy a venir a quiebra económicamente. Entonces, ¿estás entregando un mensaje intachable? Porque dice que tiene que ser intachable. Y significa, no importa que seas mi mejor amigo, pero lo siento, yo tengo que decir esto porque la palabra de Dios lo dice. Y yo tengo un compromiso con mi Dios, ¿verdad? Que tengo que ser intachable en dar la palabra de Dios. Significa, estás en un error, te tengo que corregir. Estás en un error, te tengo que señalar el error. ¿Para qué? Para que tú te analices y dejes el error, ¿verdad? Entonces dice intachable, un mensaje que porque la Biblia le dice, no porque a mí me conviene. No porque a mí me conviene que aquel se sienta mal, voy a predicar de esto. Aquel yo he visto que está en fornicación, está viendo a la mujer de su prójimo, pues yo voy a predicar de eso para que se sienta mal. Entonces no estamos siendo intachables, ¿verdad? Estamos predicando para nuestro propio beneficio, para afectar la vida de otro. Estamos adulterando un mensaje. Y dice un mensaje sano. Y el mensaje sano es aquel que se da completamente como está aquí en la palabra de Dios. Para restaurar, para sanar, para exhortar, para alinear a la persona a lo correcto. La palabra de Dios puede ser lo muy confrontativa posible, como un espejo cuando te ves el error, cuando te ves en el espejo, te ves las manchitas que puedes andar en tu rostro, ¿verdad? Entonces así mismo se ve cuando estamos aquí en viendo la palabra de Dios, ¿verdad? Así mismo vemos el alma, cómo la andamos, cuál es el pecado que andamos cargando. No lo podemos, nos vemos confrontados, pero duele vernos confrontados, duele que se nos diga una verdad, pero cuando se nos dice la verdad y cuando viene de parte de Dios, aunque duela, eso sana porque se te quita el error y sanas y vas creciendo y vas conociendo lo que es la voluntad de Dios en tu vida, porque vas quitando aquello que sirve de estorbo para que Dios produzca en ti lo nuevo, lo que Dios quiere otorgarte. Entonces el mensaje tiene que verse como sano, ¿verdad? E intachable, porque dice él, con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo de todo. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que ser eso, Timoteo? Perdón, Tito. ¿Por qué tiene que ser eso, Tito? Con tus buenas obras, dales tu mismo ejemplo de todo. ¿Por qué? Porque dice así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros o no podrá decir nada malo de ti. Dice, esa persona
voy a decir algo aquí muy delicado. Esa persona es homosexual. Y esa persona es homosexual. Y toda persona le dice a esa persona porque tal vez lo ve algo así como amanerado. Pero no es homosexual la persona. Simplemente es así, que tiene sus actitudes, algo así. Pero no lo es. Y cuando ese hombre se casa y ve que tiene hijos y todo eso, ¿cómo queda la persona que lo anduvo criticando? Avergonzado, porque realmente no fue así. Avergonzado porque también ve que su actitud ante los demás ve que no es así. Alguien dice a esa persona, no, hombre, ese es un gran borracho. Para venir y votarle su identidad, para votarle, ese es un gran borracho, ese es un gran borracho. Y habla de las personas, ese es un gran borracho. Y resulta que no es. Y de repente lo ven predicando. Y lo ven que nunca ha tomado o ingerido ninguna bebida alcohólica. ¿Cómo queda la persona que anduvo señalando solamente porque no le consta, solamente porque molesta? Y así hay muchos casos hoy en día. ¿Cuántas personas, como te dije ayer, una persona no solo se mata con un arma, se mata con lo que se dice mal de esa persona? Con calumniar a una persona también se le quita la vida a una persona. Y por eso dice aquí Timoteo, le dice a Tito, con tus buenas obras, haz buenas obras para que no tengan por qué hablar. Haz buenas obras porque aquel que te calumnia, porque hay gente que levanta calumnias, va a tener que chocar con esas buenas obras. Gente que conoce a otros te dicen, mire, esa persona es así, así. Y dice la gente, no puede ser así porque yo conozco a esa persona. Y esa persona no puede hacer eso. Ahí queda avergonzada la persona que quiere destruirte. Porque el que te conoce desde mucho tiempo te defiende. Porque sabe que tú no eres capaz de las acciones de las cuales otra persona puede venir. Y está ahí calumniándote para que te cierren las puertas y para que quiten las oportunidades de tu vida. Entonces le dice esto Timoteo, le dice a Tito, muéstrate con ejemplo, con las buenas obras, haz buenas obras para que te vean y así no puedan señalarte, no tengan argumento para señalarte. Amén. Y ese es el consejo que él le da a Tito. Bien, terminamos aquí con este cuarto tema y así terminamos también lo que es la carta a Tito. Amén. Con esto lo terminamos. Vamos viendo lo importante de todo esto que hemos hablado. Es lo que nos ayuda a tener autoridad. Autoridad no solamente es porque te deleguen. No hay que demostrar esa autoridad. No mandando a la gente. Eso no es autoridad. Venir y dar órdenes. No, eso no es autoridad. Dar órdenes que mira esto aquí. No, eso no es autoridad. Autoridad es mantenerse de una manera íntegra. Intachable. Que tú des el ejemplo. Que tú cumplas la palabra. Eso genera autoridad. Y la gente lo ve. Y ve sin que tú hables. Se someten a ti porque la verdadera autoridad genera aquello de gente que te quiere seguir porque quiere ser como tú. Porque quieren de lo que tú tienes. Porque eres una persona que tiene autoridad. Y eso es lo que genera seguidores. Porque quieren ser como tú. Y no porque le estés diciendo yo aquí mando. O porque estés dando órdenes. No, simplemente porque ven un cambio en tu vida. Y ven que te mantienes, que caminas de una manera segura. Que eres seguro de ti mismo. Y que tienes también esa integridad de que no andas en malas acciones. No tienen de qué señalarte. ¿Verdad? Entonces una persona así genera deseo de seguir. ¿Por qué? Porque uno admira a eso que uno quiere tener en uno. Hay personas que miran a otras y dicen, yo quiero ser así. Y imita a esa persona porque no por otras cosas, sino porque quiere, admira esa cualidad de una persona. ¿Verdad? Qué importante es eso que, como dijo el apóstol Pablo, sean como yo. Y nosotros podemos decir eso. Yo creo que muchos de nosotros no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque hay ciertas actitudes que debemos de cambiar todavía. Pero el apóstol Pablo le dijo a quién, a Timoteo, sé como yo, acuérdate, sé como yo. ¿Verdad? Le dijo a Timoteo. Nosotros no podemos decir eso, muchos de nosotros, porque somos realmente capaces de poder decir a alguien, síganme y sean como yo, cuando hay muchas debilidades y muchos errores que nosotros hemos cometido o podemos cometer, somos personas imperfectas. ¿Acaso podemos decir eso? No, ¿verdad? Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir eso todavía. ¿Ok? Pero bien, sigamos a nuestro Jesús, porque el cielo es perfecto. Amén. Nuestros ojos deben de estar en Jesús.
en aquel que es perfecto, en aquel que no falla, en aquel que sí nos da un verdadero ejemplo. Así que vamos a orar en este instante. Gracias, bendito Señor, hemos compartido ya este cuarto tema y el último de lo que es la carta a Tito. Gracias, mi Dios, porque tú, Señor, nos has hablado en este momento y en este instante, Señor. Quiero pedirte por cada persona que me ha escuchado que bendigas en su vida, su proceder, que cada uno de sus pasos seas tú resguardándolo, bendiciéndolo y dirigiéndolo a hacer lo correcto, a poder alinearse. Ordena nuestros pasos. Ordena los pasos de toda persona que me escucha, alinea los pasos a su propósito, bendito Dios, y asimismo a mi persona te ruego, Señor, que seas tú resguardándonos y alineándonos, Señor, los pasos para que podamos hacer tu voluntad como realmente tú requieres. Sana a aquella persona que está enferma en este momento, restaura a aquel que tal vez ha salido de alguna operación, restaura a aquella persona que ahorita pues está en su casa, quizás está ahí convaleciente, restáurele esa salud, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a aquella persona que ha salido de su casa, llévalo con bien y así mismo tráelo de regreso, Señor, para poder venir y encontrarse con sus seres queridos. Gracias, bendito Dios, por esta bendición que nos has otorgado. Que esta semilla no se pierda, sino que pueda generar el fruto en el corazón para el propósito que le hemos enviado en este instante. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Nos quedamos hasta aquí con esto. El día de mañana, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca de la carta a Filemón, ¿verdad? Es solamente un capítulo, vamos a hablar de ello. Y con eso terminamos lo que son las cartas del apóstol Pablo. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Te deseo una feliz tarde y nos seguimos viendo mañana, si Dios lo permite. Muchos abrazos a donde estés y bendiciones.